Hoy vamos a tener un episodio súper controversial para algunos, porque es esa parte donde puede evitar un desastre financiero. Chan, 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 chan. Si nos ponemos de acuerdo, no sale. Este es un episodio más de Las carteras no mienten. Oigan, bienvenidos a un episodio más. Hoy, ¿por qué hago este énfasis? Porque literal, un accidente te puede dejar en bancarrota, no solamente a ti, sino a tu familia también. Seguramente nosotros estamos involucrados mucho en este ámbito financiero. Porque nos hemos accidentado. No, Oigan, pero alguien ha tenido esa experiencia que le cuenten y que le digan no termines súper endeudado por un accidente o una enfermedad. ¿No te quieres presentar, amiga? Claro. Somos. ¿Y por qué estamos aquí? La Ronnie aquí. O sea, No lo corten, no corten eso. No corten eso. Está bien. Que se vea natural. mi nombre es Mar Vázquez. Es que esta roja me puso. Yo soy Ana García de León. Yo soy Aleli Gallarda. Y Livia Albarrán. Y ahora sí, juntas somos Las carteras no mienten. Es que me emocioné. Se nota que te apasiona este tema. Te apasiona. No me apasiona, de repente también me hace enojar, porque ¿Eso es la pasión? Claro. porque he tenido algunas circunstancias, pero bueno, todas hemos presenciado en este mundo financiero un desastre económico por enfermedad o accidente. ¿Alguna le ha pasado de manera cercana? ¿De manera cercana? ¿No? Pues apenas que ahora que Gaby se acuerdo, fue Gaby. a cirugía. cirugía, digamos, para una operación de entras hoy y al día siguiente terminas, ¿no? De esas que les llaman Ambulatorio. No, no era ambulatoria. Ah, no. No, pues sí no, tenía no, un día o de sea, sí tenía un hospitalización. día de Ajá. hospitalización. Sí, las ambulatorias llegas y ese mismo día Te vas. Como No, un corte esta de sí. cabello. Ajá. No, ¿En qué esta terminó? vez O sea, ¿entras o era una entrada por salida? entras, sale de quirófano, salió con sonda. En teoría, a lo largo del día le iban a quitar la sonda para poder salir al siguiente día. Y cuando le quitan la sonda, sangre. Y luego en la noche, temperatura. Pues ¿Cuántos días resulta estuvo ser así? una semana. O sea, de ser Una noche. una Una noche, se alargó a una semana completa. De ese una cuenta que iba a ser, o sea, el deducible, ¿cuánto que hubiera sido? No sé, o sea, como ¿Supiste cuánto quedó 30,000 la factura pesos. del hospital completa? 380 y tantos mil. Bueno, esto es una enfermedad, tomando en cuenta que es una enfermedad, ¿correcto? Pues sí, fue un padecimiento, pero volvemos a lo mismo. Agarró ahí mismo un bicho en el quirófano Claro. que se le alargó y nomás no se le quitaba. Y en el momento que se quitó, Una salió. semana. Pero pues sí, estamos hablando de el tiempo de traslados y aparte la factura. O sea, sí dijo, no manches, si no hubiera tenido el seguro de gastos médicos Claro. mayores, se hubiera... ¿Cómo lo pago? sí, Claro, hubiera sí, sido sí, ¿Alguien sí. bien tiene la experiencia de complicado. alguien que no hubiera tenido un sistema de protección? O sea, Pues mira, más mexicano real. directamente así como que mi familia, sí. No, a ver, tuve un familiar cercano en pandemia que le diagnosticaron cáncer. Ok. No tenía seguro de gastos médicos mayores y digo, al final no fue la típica cuestión como de, ay, se hicieron chingos de quimios y la cuenta o pedir rifa, nada, o sea, lamentablemente hubo un fallecimiento muy prematuro a este diagnóstico, pero aún así sí fue una gran cantidad de dinero, pero aparte era cómo se va a pagar posterior a eso, ¿no? Entonces, esa fue la situación. Como tal, no hubo así como una quiebra, digo, aparte 2020, pandemia, fue una situación sumamente complicada y demás. Entonces, digamos que no fue esta historia donde hay todos los ahorros y todo se vendió y nada, porque realmente no hubo el tiempo. Yo creo que realmente tal vez sí hubiese sido así, si no hubiese, pues, mi familiar fallecido como tan pronto a esta situación, ¿no? Oye, pero justo porque quería un caso más real, porque Porque casi nadie tiene gastos. no a eso, sino más porque no solamente se ve involucrada la persona que está enferma,
¿no? ¿A quién más involucró en ese círculo? Completamente, o sea, digo, la familia nuclear, ¿no? O sea, la pareja de esta persona, los hijos, pero también como todo el entorno cercano, ¿no? Que si bien no era como un, ay, pues ahí te va lo que vamos, era más como de, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y justo estábamos como en este proceso de entender cómo iba a ser este proceso de quimios, operaciones, radio, cuando realmente pues fue como el fallecimiento y demás. Pero sí es un involucramiento familiar tremendo. Ahora, adicional a eso, por ejemplo, mi abuelita tenía EPOC, que es como un problema respiratorio, y lo tuvo mucho tiempo. O sea, no era como su padecimiento importante, digámoslo así, pero, por ejemplo, a mi abuela, pues tenía, o sea, tiene porque todavía viven sus 6 hijos, ¿no? Pero ella ya no vive, ¿no? Entonces fue como entre todos se hacían como de que si se hospitalizaba, no, pues lo pagamos, ¿no? Pues nos hacemos la vaquita entre todos. Pero es lo que yo digo, o sea, tenía 6 hijos. Claro. Entre todos, uno más, otro menos se puede, pero ahora que tienes 2 o 1 o tienes 2 perros y 2 gatos, como es mi caso, pues no creo que se haga la vaquita, ¿no? Un caso como cercano de la vida real que no tuviera protección y tuviera una enfermedad o un accidente fuerte. Pues les he comentado en varias ocasiones mi amiga que tiene cáncer y que se ha complicado bastante. Digo, fue un tema de una caída. Justamente por una caída le detectaron el cáncer. Haz de cuenta que se cae y empieza con mucho dolor en la pierna. La trasladan porque ella está, me parece que en Mérida, la traen a México, le hacen la tomo y le dicen, ¿sabes qué? Es que la caída te rompió el fémur, pero el fémur se rompió porque tiene cáncer. O sea, espérate, déjame entender bien. Ya tenía cáncer. No, ella no sabía. Ella no sabía que tenía cáncer. Sí. No, pero aunque no supiera, la historia era, tienes cáncer, gracias a esa caída, ¿te lo detectaron? Exactamente. Wow, bendita caída. Sí, pues pero sí, en una situación ya muy avanzada. O sea, lamentablemente ya fue muy avanzado, pero sí, justamente le detectan el cáncer por la caída, entonces le hacen el trasplante de fémur, o sea, le ponen una prótesis de fémur y le encuentran cáncer en vértebra, sacro, digo, no Invadido. recuerdo realmente todos los huesos que tuvo, pero pues ya invadido, ¿no? Entonces le hacen una primera cirugía, le ponen ahí, le tratan de parchar esta parte. Y después se determina que el cáncer venía de cáncer de mama. Entonces, pero su cáncer de mama es muy milimétrico. O sea, al tacto no se percibe. Entonces, prácticamente no creció en mama, sino que se trasladó a hueso. O sea, ya tenía metástasis, o sea, ya se había pasado el cáncer a otros órganos, donde originalmente inició, pues no creció, pero en otras partes sí. ¿Sabes cuánto fue la primera factura? A esto es a lo que voy. Realmente desconozco montos, pero sí ya se hicieron rifas, ya se hicieron donaciones. La página es Luz para Elsa, si alguien quiere ayudar, ahí sigue estando. La verdad es que ha sido, y sí quiero reconocer, no sé si lo vaya a ver, pero si no, es una mujer realmente muy fuerte y muy valiente por el proceso que ha llevado. Ha sido sumamente desgastante y difícil para ella y para la familia. Prácticamente de esto, pues van 3 años, me parece, que empezó todo este tema. 1 año donde ya no puede caminar y ahí sigue, ¿no? En la lucha. Digo, los detalles son muchísimos, pero enfocándonos al tema que estamos tratando es, ella contrató su seguro de gastos médicos 1 año antes de que le detectaran. Por ser tema ginecológico, cáncer de mama, que fue el cáncer de diagnóstico mama, inicial. donde empezó el problema, No le cubre. no se cubre hasta 2 años de antigüedad. Entonces, es por eso que a ella no le han cubierto. Ahorita ya empezó a entrar el seguro con algunos gastos, no todos, porque evidentemente el tema de la antigüedad te quita algunas coberturas porque fuiste diagnosticada antes del tiempo que requería la póliza. Entonces, ese es mi caso más cercano, sí, fuerte, en tema y lo más triste es que la protección sí la tenía, pero no en tiempo, ¿sabes? Claro. Yo, perdóname, pero ahorita me acordé, cuando yo iba en la universidad tenía un amigo que murió de cáncer. Él tenía cáncer de pulmón. Curioso, él nunca fumó, ¿no? Y era muy joven, o sea, él era más grande que como en la generación. Yo calculo, la verdad es que no ubico bien, pero calculo que ha de haber tenido cuando falleció unos 26 años, 27 tal vez. Y
él se atendió en públicos, ¿no? Entonces, sinceramente no sé si hubo facturas, seguramente cosillas ahí que se tuvieron que pagar y lo que es como muy normal. La atención hasta eso, pues digo, lo operaron, le quitaron un pulmón, estuvo en remisión un rato, pero recayó y fue un tema complicadísimo. Entonces, no fue un tema tanto de dinero, que obviamente lleva dinero entre las atenciones, córrele para allá, córrele para acá, que si esto, que si lo otro, porque aparte te tienes que mover ya en taxis, ¿no? Porque ya no puedes como que, ay, tomo una combi o cosas así, ¿no? Y creo que más allá del tema económico que vi con él, es el tema de desgaste físico y emocional que hay para la persona y para los cuidadores. Sí. Entonces, no nada más era, o sea, su pareja en ese entonces dejó de trabajar como en tema formal para poder estar y cuidar y llevar y hacer y atender y demás. Y entonces el tema económico era una cuestión porque pues ya no tienes el mismo ingreso, pero aparte pues al final después de te mentiría porque no me acuerdo, pero seguramente fueron 2 o 3 años de todo este proceso, él fallece, ¿no? Y entonces era un tema como de, aparte, la pareja se quedó con deudas, ¿no? Porque entonces era un tema de, pues, con la tarjeta y luego vemos y hacemos. Entonces, más allá de que no nada más es un tema de la factura hospitalaria, cuando te llegas a atender en hospitales, pues, de gobierno o de salubridad, como se les conoce, es también el gasto económico que existe alrededor de y el desgaste físico y emocional que hay cuando eres cuidador de alguien con una enfermedad de ese tipo. Justamente yo iba mucho a eso y por eso les quería preguntar qué onda con alguien más real mexicano que no tuviera protección, ¿no? Porque muchos mexicanos no tienen esa protección de más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, yo siento que las personas que no tienen una protección médica de repente llegan a ser egoístas porque piensan en ellos, pero nunca piensan en su entorno. Cuando hay una enfermedad y una enfermedad o un accidente donde obviamente lo primero que quieres hacer es rescatar a tu familiar, das todo, ¿no? Yo he tenido clientes que no específicamente por un cáncer, ¿no? Porque el de ustedes ya es un caso, una enfermedad, un caso más grande, muy extremo. A esta persona iba un día común y corriente a trabajar en su moto y se lo llevaron, ¿no? No lo mataron, ¿no? Pero sí sufrió varios daños. Han vendido terrenos, han vendido casas, han vendido camionetas y no solamente de su esposa, de los tíos, de los papás, sino ahorita ya están involucrados los primos y hasta la concuña, ¿no? O sea, porque realmente todos están en pro de salvarle la vida a esa persona y es mucho más allá de un impacto de, ay, pues va y te van 100,000 pesos. No, aquí ya llevan mucho capital invertido. No hay ahorro que alcance, o sea, no Correcto. hay un ahorro. Es no. impresionante porque pues ahorita ya hay que comprar donadores, mañana hay que comprar medicamentos, luego parches, ahora hay cambio de sondas, ahora y de repente todo el dinero se te va como agua. Es la primera vez que yo digo esa parte, pero literal es como agua. Sí, en temas médicos, sí. Sí, definitivamente Cañón. sí. A mí me tocó también vivirlo, pero bueno, esto ya con mi mamá, ya tiene muchísimos más años, pero en la parte de ser cuidador principal, ¿no? Que en ese momento nos rolábamos mi hermana, mi papá y yo, mi hermana, mi papá y yo, era como el rol que teníamos en el hospital. O sea, terminamos todos hechos unas calacas, ¿no? O sea, Sí, la el verdad impacto es que emocional la preocupación, sí, o sí, sí, o sea, simplemente no daba tiempo para ni siquiera comer. O sea, mi rutina era, vete a la universidad, sal de la universidad, haz tu rota en el hospital. Llegaba mi papá a cubrir la tarde, se iba mi papá, llegaba mi hermana y así. O sea, y entonces todo el tiempo era, pues, córrele, o sea, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Pues comías lo que podías y demás. La verdad es que creo que en el momento no lo sientes. Bueno, no creo, realmente no lo sientes no porque no te cuesta porque es tu familiar, claro, y porque estás el con amor una está adrenalina ahí, que claro. es día a día, momento a No te da momento, tiempo de de pensar, pensar tengo hambre, ¿no? O sea, Claro. realmente comes porque alguien llega y te dice, Come. ¿ya comiste Comiste, algo? claro. O come esto, ¿no? Y a eso te iba a decir el otro día, esta parte de, a veces la gente sí es un momento como de cierta, quieres cierta soledad, pero también cierta compañía, ¿no? Porque si no está el que te dice, oye, ya comiste, oye, Duérmete un duérmete un ratito. rato, oye, no tienes frío, oye, o sea, detallitos tan básicos que en ese momento pues agradecen, valen mucho, ¿no? claro. Que no te das cuenta tal vez en ese momento, pero en el transcurso del tiempo, del pasar, dices, oye, qué padre que esta persona estuvo ahí, porque fue la que me dejó su chamarra cuando se Me fue imagino. y yo no traía, y entonces empiezas a hacer como recuento, tal vez en ese momento no es tan fácil porque tu mente no está ahí, pero creo que sí. Ahora, los gastos, pues sí, definitivamente son ilimitados. Hace 3 años, 2 años,
fue lo de mi primo, que también necesitó un trasplante. O sea, cantidades muy, muy fuertes. Y bueno, ahí es otro tema. Digo, no voy a entrar en discusión de ahí porque sí tenía seguro, pero no le cubrió, pero por muchas cosas, que ese es otro tema, ¿no? Saber manejar los seguros. En este caso fue un tema de no saber manejar correctamente el seguro entre ellos como familiares y los médicos y la misma aseguradora. Entonces, creo que ahí sí entra esta parte de no nada más es tenerlo. O sea, por ejemplo, ¿cuántos clientes no nos han tocado, sobre todo en colectivos? Tengo. Oye, ¿y sabes qué suma asegurada tienes? ¿Sabes qué deducible tienes? Una historia buenísima. No, creo que sí es importante no nada más tenerlo, sino saber ocuparlo. Y tener a alguien que te respalde, ya sea tu asesor o la compañía o alguien que te dé un apoyo para ese momento, porque un error en redacción y ya puede cambiar la historia. Yo tengo, hablando en la parte, sí en la parte financiera, pero también la parte de atención. Un caso con mi papá que ha de tener como unos 8 meses. A mi papá se le volteó el intestino. Okay. Y entonces estuvo como 2 semanas o semana y media sin ir al baño, ¿no? Hasta que nos habla su esposa, si es que tu papá estamos en el hospital, se fueron al 20 de noviembre, bueno, a un hospital porque él es ISSSTE. Y entonces, hablando, dicen que no hay camas, y no hay camas, y no hay camas, pero ya le dijeron es que es urgente que lo atiendan, ¿no? Entonces yo estaba así como de, no mames, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, no tiene seguro, no tiene nada, ¿qué onda? Me ve Gaby y me dice, ¿sabes qué? Déjame hacer un par de llamadas. Corte A, lo pasan, le dan cama, cuando le dijeron no hay camas, lo atienden, lo va a atender la doctora tal, está terminando una cirugía y ahorita luego va el señor. Qué cruel, ¿no? Entonces, o sea, yo me quedé, dije, no mames, o sea, mi papá porque iba recomendado, claro. Pero si no hubiera tenido yo el contacto y no hubiera estado, la verdad, algo que mi papá está súper agradecido y yo obviamente estoy súper agradecida con Gaby, si no hubiera entrado ella, mi papá ahorita no estaría, o sea, sí. No le hubiera contado. Es a lo que voy con que digo, qué cruel que si no llevas una recomendación, qué cruel que si es por tu propio medio, como sistema de salud en México, la atención es un caos, es muy, muy complicada, ¿no? O sea, y es muy deficiente en cuanto a hace unos meses, ¿no? Un mes, creo, hubo una marcha de médicos por medicamentos, ¿no? Por falta de los instrumentos, por muchas cosas, incluso por sueldos no bien pagados. Sí, claro, eso no lo dejo a un lado. El sistema en México es muy malo. El sistema de salud es muy malo. Es insuficiente. A estas alturas sí. Realmente es insuficiente y probablemente si es un sistema de salud público, pues dices, oye, yo estoy trabajando y me descuentan el IMSS, debería de, o soy pensionado y toda mi vida de trabajo me descontaron el ISSSTE, debería de, pero no es así. Dice Gaby, dicen, la verdad es que no me gusta, ella detesta pedir favores y detesta estar como en esta parte de, pues tengo la capacidad de, pero en casos como estos, es como esas cosas que se te olvidan y dices, pues ni modo, hay que... Claro. Sí, claro, o sea, digo, no hay forma de utilizar ese privilegio en un caso de emergencia. Yo tengo unos amigos, es una pareja que igual tienen ese privilegio y justamente él no es el trabajador, sino ella. Pero un día de la nada, practicando box, le dan un golpe, se va con dolor de cabeza. Entonces, igual creo que era pandemia, no había cómo atenderlo y todo. Ella lo mete rápido, pues es su esposo, lo atienden, lo operan así y sin tema. Cualquier otra persona espera días, se queda afuera, meses, porque más siendo pandemia, o sea, nadie te va a meter, ¿no? Se llama capital social. Y tener contactos que te puedan ayudar, sacar y demás, es capital social. Sí, claro. O sea, el decir, yo conozco a mi tío, mi primo, mi amiga, eso es al final un privilegio, un recurso, sí. No sé cómo decirlo. Que no debería de ser, pero pues al final es lo que son en diferentes aspectos de la vida, que sea un recurso público. Que solamente si tienes privilegios lo puedas utilizar de esa manera a nivel urgencia,
pues no sería justo, pero al final este contacto social que dice, como dice Limi, pues es el famoso, mi tío es abogado, mi primo es Sí, doctor. claro. Y aquí mi- estás hablando o sea, desde un panorama desde el privilegio, ¿no? Claro. Y yo la verdad es que les preguntaría a ustedes que nos ven, ¿cuántos no conocen al primo, al tío, al quien sea, que ha llegado, número uno, al hospital, ¿no? Y se han tardado meses, días en darle una consulta de especialidad. Es muy fácil entrar a la consulta general, pero de que ahí te manden a los estudios y la especialidad, Un año. no, yo he conocido casos, la verdad Sí. es que he conocido casos que tardan 15 días, pero he conocido casos que la primer cita de especialidad, no para darle tratamiento, no, sino primer cita de especialidad, se las dan 6, 8 meses después. Un año. Entonces, Sí. es número uno, ¿no? Y número dos, que seamos conscientes de que del impacto que tiene no solamente en nuestra persona, sino en núcleo familiar. Ese es algo que yo quisiera hacer énfasis y por eso digo que de repente somos egoístas cuando pensamos, porque pensamos, decimos, ay, bueno, pues nosotros no importa, si no tengo seguro, pues ya me morí, ya, ¿no? Yo me han tocado clientes que me dicen, no, pues ya ni modo, ya me muero y pues, ay, Dios dirá. Pero no es eso, es el impacto en el círculo que tienes a un lado. Sí, o sea, ¿no? al final del día hay que entender que es un privilegio poder pagar un seguro privado, ¿no? Y quien lo puede y no lo quiere hacer, es ahí el tema del egoísmo. Ahí voy también, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos en México? ¿Qué herramientas tenemos para poder solucionar el tema de la seguridad, ¿no? Seguridad Médica. médica. Gracias, ¿no? Y también seguridad en la parte económica. Tenemos muchas herramientas, porque quieras o no, el seguro de gastos médicos mayores sí nos da protección médica, pero también nos da seguridad financiera. Sí, pero seguimos hablando de la parte privilegiada o el porcentaje privilegiado de poder tenerlo, ¿no? Claro, quien No tiene, o sea, todos. quien tiene la posibilidad, o sea, si tú hoy en día tienes la posibilidad de hacerlo y no lo haces, pero aparte te presentan la opción, porque a lo mejor dices, no, yo no sabía, o nadie llegó y me dijo, lo que sea, te presentan la opción y tú dices, nah, yo creo que mejor no, me lo ahorro, ¿no? Sí, claro. Te lo Es que, ahorras, ¿sabes mija? qué? Yo creo que a nivel cultural, y digo, no está mal, todos vamos pensando que nada nos va a pasar, ¿no? Uno va por O la sea, vida como Pero ¿qué vas Superman. por la vida? ¿cómo? Justo, ¿qué vas por la vida? ¿Eres ¿Sabes? Yo Superman? siempre les digo eso, ¿Eh? esa es mi frase, sobre todo cuando tengo asesorías con gente independiente, con freelance y demás, Ujú, porque ujú. cuando tú eres Godín, pues a lo mejor dices, pues tengo IMSS. No Claro. será mi opción, pero si hay una emergencia, pues corro y a Ahí ver está. cómo me va, ¿no? Y dices, bueno, pues ya, sabes las deficiencias, pero pues te atiendes a. Pero cuando eres freelance, cuando eres empresario, cuando estás en esta onda independiente, vas por la vida como Superman, como que no te pasa nada, como que no te enfermas, como que no te accidentas. Y yo les digo, o sea, la persona más sana del mundo se puede caer y bye, ¿no? O le pueden atropellar en la esquina y bye. O sea, tú no estás, son cosas que no controlas. O piensan que son de chicle, ¿no? Sí, no, o sea, Que- yo no, bueno, yo creo que no necesariamente, simplemente es la idea de, o sea, apenas tuve una llamada con un cliente que me dice, oye, yo creo que ese de vida invalidez lo vamos a cancelar, porque la verdad es que no creo morirme tan joven. No creo que me pase nada. Y yo así de, pues yo tampoco, pero pues la probabilidad es la misma para todos, ¿no? Claro, y es su forma de O sea, pensar, ¿no? Pero tu creo ca- que sí nos cuesta trabajo entender esa parte. En tu caso, Aleli, ¿qué opinas del sistema médico mexicano? Pues es que la verdad es ineficiente, o sea, otra vez, volvemos a lo mismo en la parte que decía Limit, de tienes que tener contactos. Tuve también igual unos amigos, estos amigos que les decía el capítulo pasado, que yo les pagué el psicólogo y todo eso, Ujú. tuvieron a su hija igual. Se cae, su hija tenía 2 años, la mamá iba bajando las escaleras, como que se atora, la niña la traía en vaso, se cae, se pega y días después el papá ve que tenía una bola en el estómago, ¿no? Entonces fue a la tienda y pues resultó que era un tumor. Entonces ya total que lo operan, todo, le dieron radioterapia, sale, hizo metástasis, Guau. se fue o sea, le quitaron un riñón y después de ahí se fue a los pulmones, creo. Una no me niñita acuerdo de cómo 2 se- años. De 2 años. Y estamos hablando que la segunda ocasión ya tenía 3 años, iba a cumplir 4 años. Entonces le tenían que operar para poder, pues quitarle los otros tumores que le habían salido, ¿no? Pues total que la ingresan y todo, un día no lo operan, 2 días no lo operan, 3 días no lo operan y pues ya su desesperación es que, ¿qué onda, no? Y yo tenía un contacto de un chavo, pero pues yo no quería pedir, o sea, yo le dije a los papás, yo tengo contacto de un chavo, pero no le quiero pedir el favor, pues porque va a querer que se lo pague casi por
Con de otra cuerpo, forma, ¿no? con cuerpo mático. Sí. Y entonces fue como de, y le digo a Jaime, pues le voy a marcar, o sea, y pues ya de alguna manera me lo voy a quitar de encima. Y Jaime, no estoy de acuerdo con Sí, o sea, pero- Jaime fue como de, pues vamos a ayudarlos. Claro, o sea, ¿sabes? Claro. es Y la ya fuerza. veo de Desde qué tu forma manera. empática, porque ahí te va, no era ni tu responsabilidad, ni era tampoco, pues algo, si tú querías pasar desapercibida, no, fue tu persona empática que dijo, voy a apoyar porque estoy cerca. Sí, porque la verdad es que esta familia es una familia que nosotros como familia también quisimos mucho, ¿no? Y los apoyamos y nos apoyaron. Como que eran, de hecho nos decían compadres cuando ni siquiera éramos eran ahijados sus hijos. O sea, Ujú. a ese grado llegamos. Entonces, y yo quería mucho a la niña, ¿no? Y pues fue como, pues, Y el necesitamos contacto tuvo que entrar hablarlo a y tengo el resolver. contacto, pues ni modo. Yo ya Claro. le dije, oye, no seas mala onda, fíjate que pasa esto y es mi sobrina, bla, bla, bla. Total que me dijo, sí, está bien. Ese mismo día lo operaron. Porque era el director de no sé qué, la fregada. Ya, pues ya ni me acuerdo cómo me lo quité de encima, pero Igual y te pidió el favor, por eso me Igual y fue Sí, parte no. de... No creo que pero lo hubieras olvidado. yo creo también. que ya fue, ya no le contesté, una madre así, pero, o sea, tenemos que llegar, el sistema financiero es tan, El sistema médico. el sistema financiero, el sistema También. médico, también el sistema financiero. El sistema médico es como tan ineficiente que nosotros como personas mortales tenemos que estar moviendo y viendo, o sea, ellos, por ejemplo, pues a quién le digo, ¿qué hacemos, no? Moviéndonos entre nosotros para decir, tenemos que rescatar, ¿no? Ahora, nosotros corrimos con esa suerte y fueron las dos, mi papá y esta, la La bebé. niña. Pero hay personas que no tienen eso, no tienen los recursos y pues están ahí, que vienen de pueblo, que, ¿sabes? Y ustedes han platicado las tres, ¿no? Yo también tengo un caso cercano, pero específicamente han platicado de cáncer, ¿no? Cabe aclarar que el cáncer en estos años es cada vez más común por nuestro Y en estrés, gente más joven. nuestro modo de alimentarnos, ¿no? Son muchos factores y somos una generación que está muy al alcance del cáncer, justamente por todos este contexto que hay alrededor. Pero más allá de eso, no sé si alguien se ha enfermado de gripita, tos o algo así por aquí, ¿no? Pero ¿a dónde quieres Por llegar? ejemplo, Porque sí, evidentemente pero todos depende. hemos- O sea, que una ¿A cosa dónde como quieres? estas, ¿no? O sea, una gripa ya no te sale 100 pesos. Pues mira, Una gripa te yo, sale yo como tengo 2,000 yo pesos. tengo un caso de una gripita diagnosticada como COVID, ¿no? Ok. O sea, sí era COVID. Era un vecino de mi mamá. Ajá, Tenía un seguro colectivo. ok. Lo atendieron en un hospital privado. Nada ostentoso, o sea, uno básico. Él pagó su consulta. Nivel básico, Ujú. ¿no? Lo operaron, tenía seguro y fue como de, ay, qué padre que tiene seguro. El seguro era por 1,000,000 de pesos. 10 días en terapia intensiva y fue como de, bye, te vas al seguro, mijo, ¿lo tienes para pagar? No. En la ambulancia murió. No sabemos si fue este tema de que pues, no lo atendieron bien en la ambulancia o qué, pero es como tenía un seguro colectivo que nunca le explicaron cómo funcionaba, que nunca le dijeron cómo era, que nunca le dieron estas opciones de complemento y que si las hubiera tenido, yo tengo creo un que caso no hubiera similar. fallecido. Sí. Claro. Entonces es como pues sí, pero tu seguro colectivo, el seguro de tu trabajo no te alcanza. Ni Claro. siquiera sabes cómo funciona, ¿no? Entonces ese. Y digo, yo no tuve gripa, pero yo me caí y fueron como 10,000 pesos de Es que cuenta. justo a eso iba, ¿no? Ahora, el gasto pequeño médico, o sea, por ejemplo, una gripita, pues vas al similar, a la farmacia, lo que quedas a la consulta, ¿no? Y tus medicamentitos, pero te caes y ya son 10,000 varitos, ¿no? Oye, que la pequeña se me cayó, a ella no le vas a llevar al doctor, sino, bueno, al doctor de la esquina, sino ya la llevas con alguien más por si, pues, no se fracturó, le pasó algo más y ya te salieron tus 5,000 pesitos de tu Pues radiografía. es que una y esto y el consulta de otro. especialista te sale en 1,500 nada más ir a ver qué tienes. A ver, Y ya sí. después, ahí viene el estudio, la medicina. Resulta o sea, siendo un tema yo ahorita económico. toqué el tema de mi rodilla, que lo he tocado en miles de capítulos, ya por fin fui al doctor, todo relativamente bien, pero pues sí necesité, más que medicinas, es esta gluco, no sé qué cosa. Glucosamina. Ándale. Claro. Entonces, la consulta 1,500. La de esta medicina, creo que es por 6 meses y cada caja de 30, o sea, cada mes, Ujú. la caja cuesta 1,000 y cachito, no me acuerdo si 1,700 o 1,400 la cajita, por 6 meses. Claro, es un tratamiento. Entonces, o la otra era irme por que te inyectaran Ok. esa cosa directa. No pregunté el costo, pero prácticamente yo creo que va a ser
lo mismo, ¿no? Los 6,000 pesos de la cajita en directo, En directo, ¿no? sí, sí. Entonces, y es básico y no fue nada grave y es, o sea, y Estás a buen tiempo, ¿no? estás a buen tiempo, claro. Entonces, o sea, solamente relativamente es preventivo, Ujú. ¿no? Pero a fin de cuentas es Pero algo es un degenerativo, ¿no? Claro, que- sí, si no le que si pongo no- un alto hoy en día, Claro. va a llegar a algo más grave. Y si ahorita te gastabas 6,000, en 2, 3 años te vas a gastar 30, 40,000 porque tal Claro. vez ya necesitas cirugía, ¿no? A lo que voy es que cualquier tema médico en estos tiempos ya ¿Qué implica crees? Yo un también. dinero. Bueno, a mí me operaron del apéndice y yo no tenía seguro. ¿Y cuánto te salió? Hace mucho, no me juzguen. No, yo tenía, no me acuerdo. Pero esa vez justo fue como en la clínica del familiar del que era mi novio en ese entonces. Sinceramente no me acuerdo, pero yo creo que pagué como 20,000, 30,000 pesos, que yo los tenía, ¿no? O sea, fue como de, bueno, yo los tengo, los pago. Pero si no los hubiera tenido yo, pues hubiera entrar al quite mi mamá, mi papá, mi tía, mi ¿Pero primo, hace a cuántos ver años? quién. ¿10 años? No. Pues como unos 7, tal vez. Ok, ¿No? 7 años, ¿no? 30,000. Pero me queda claro que fue como precio cuate, ¿no? Y aparte que fue como una clínica básica. Sí, fue y una con clínica amigos. básica, fue una operación justo. O sea, yo llegué al hospital, fui a un similar, me acuerdo perfecto, y fue como de, me revisaron, me dijeron, es tu apéndice, te tienes que operar. Y yo, ¿qué te pasa, vieja? Y me fui, y entonces fue el médico amigo de la familia de mi pareja en ese entonces. Y me dijo, no, sí es el apéndice. Confirmó. O sea, sí es, ¿no? Sí. Y yo, bueno, si ya 2 me dijeron, no creo que los 2, ¿no? Y me dijeron, si te operas ahorita, es una operación súper sencilla, son una noche en el hospital, una Básico. operación así chiquitita, nada complicado, si te esperas. La ¿Quién urgencia, sabe? porque ya viene el tema del dolor. Claro, porque no ya es el aguanto. dolor, pero aparte esa cosa explota y entonces se riega y entonces es todos los días en internada y demás, entonces fue como de, te tienes que operar ya. Ya. O sea, lo Sí, mejor claro. es que sea ahorita. Yo sí tengo un caso de apéndice que terminó en peritonitis y fueron casi 400,000 pesos. Exacto, o sea, Literal. y ese es el punto, o sea, tú entras, por ejemplo, yo dije ahorita, va, me opero, 30,000 pesos, los tengo, pero se hubiera complicado y la cuenta crece y no Muy tiene bien. límite. Esta clienta ¿no? terminó quitándole ovario, la limpieza, pues te da infección, o sea, es un Son muchas tema, o cosas, sea, ¿no? se Claro. vuelve un tema. En nuestra salud es prioridad, hay que entender eso, ¿no? Y creo que antes de pensar en invertir no juzgo a nadie, no juzgo a nadie, pero antes Sí, de sí pensar en invertir en un coche del año, ¿no? En el camionetón, en lo que ustedes quieran, creo que sí debemos de estar pendientes de nuestra salud, porque aparte de que va a ser preventivo, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Eso... ujú. Perdóname, y creo que justo un poco como con la experiencia que nos cuenta Gina de su amiga, si tú inviertes en tu salud, si tienes la posibilidad de un seguro de gastos médicos mayores, mientras más joven y sano lo hagas, es mejor. ¿Por qué? Porque si a lo mejor esta chica lo hubiera hecho un año antes, que seguramente hubo la opción y a lo mejor no se pudo, lo que sea, pues ya se lo hubiera cubierto, ¿no? Hubiese sido un proceso el mismo proceso médico, emocional y demás, pero con una certeza económica completamente distinta que hace la diferencia. Y hay que señalar algo también en esta parte de los seguros privados. No simplemente existe el seguro de gastos médicos mayores, también existe el seguro de gastos médicos menores, ¿no? Hay como un rango de especialidades porque también existe el seguro por accidentes personales. Existen muchas variedades. ¿Qué es lo que más te recomendamos? Incluso existen los seguros empresariales, corporativos. Hay como una variedad muy grande, pero que proteja tu salud. Acercarte al asesor, te acerques a nosotras para saber cómo funciona, porque en efecto lo que dice Limi, lo que dice Gina y lo que le pasó a mi clienta es que la suma asegurada no les alcanza. ¿Qué es la suma asegurada? Es el capital por el cual la aseguradora te va a amparar como máximo. Si la suma asegurada es 1,000,000 de pesos, lo máximo que va a pagar la aseguradora va a ser 1,000,000. Si tu suma asegurada es de 200, 300, incluso hay unos seguros que dicen que tienen la palabra ilimitado, quiere decir que nunca se te va a acabar ese capital, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes se informen, pero sobre todo que conozcan qué opciones hay para respaldar tu salud en México. Y también, por ejemplo, o sea, hay mucha gente que dice, ay, me cubre 10 millones, es un montón. Mm.
10 millones en hospitales privados, terapia intensiva, cirugías y demás, se acaba en 2 meses, ¿no? Entonces, por más que tú digas es un montón, sí es importante que revises. Hay casos, ¿no? Hay estos, se publican normalmente estos casos más caros que ha habido en la historia de los seguros médicos, por aseguradora y demás, y rondan los 80 millones de pesos. Claro. Si no es que a lo mejor ya hay un poquito más, si ustedes tienen otros datos, entonces es como de, ¿quién tiene un ahorrito de 80 millones de pesos que pueda decir, ahí va, no se preocupen? Pues no. Y hay cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, el gastos médicos, como su palabra lo dice, gastos médicos mayores, perdón, ampara cosas mayores, y el gastos médicos menores ampara cosas como consultas, incluso en algunos las consultas ginecológicas. Entonces, qué padre que si tú ya tienes una rutina anual de seguimiento de ciertos médicos, incluso algunos el psicólogo y otros el dermatólogo, hay que determinar cada uno. Qué padre que si ya estás pagando a estos especialistas, pues entren dentro de tu cobertura y que tú nada más tengas que hacer un pago anual. A mí como que me llama la atención y digo, oye, pues es funcional, ¿no? Pero... Definitivamente poner atención en tu salud es indispensable, Sí, ¿no? correcto. Ok, ¿qué tengo que hacer y qué instrumentos tengo en mi entorno y a mi posibilidad de utilizar? ¿Y cómo los ¿no? aprovecho? Claro. Porque yo tengo gente que me dice, ay, no, pagarle seguro médico para que no me pase nada en 5 años, pero no nada más te cubre eso, o sea, tus chequeos médicos, ¿no? Los de El tema de limpieza dental, hay algunos que te cubren tus consultas con psicólogos, con dermatólogos, con nutriólogos, hay otros que tienen descuentos en farmacias, en laboratorios, o sea, al final del día, yo me acuerdo ahora que estuve como con todo este tema hormonal, que me hice estudios como por miles. Yo creo que en total fueron como unos 12,000 pesos entre todos mis estudios y al final pagué como 7,000 con el descuento que tengo de mi seguro médico, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues al final del día claro, ya saber utilizarlo. Y a eso iba a lo que les comentaba al principio ¿no? El gastos médicos es importantísimo tenerlo, pero más aún saber utilizarlo, ¿no? Saber qué tengo, qué me incluye, qué no me incluye, cuándo va a entrar, porque este es otro tema, o sea, ¿cuántos dominan el tema de deducible? Ok, tengo el gastos médicos, sí, ¿me va a cubrir desde el primer peso? No, tienes que cubrir primero tu deducible y ya después ya entra tu seguro a cubrir las facturas que vengan, ¿no? Que pueden ser millones. Pero la primera parte la cubres tú. Entonces, escoger ese deducible también es importante que lo tomen en cuenta. Hasta dónde sí puedo yo empezar a cubrir, o sea, dejar de cubrirme y que ya entre la aseguradora, ¿no? ¿Ustedes creen que, Aleli, tú crees que el seguro de gastos médicos mayores puede ser una red de apoyo? Definitivamente sí. O sea, al final es un privilegio, ¿no? Nosotros como asesores sabemos que existe el seguro de, pues, por lo menos, ¿no? En donde es un poquito más bajito y cuando no hay mucha posibilidad, pero siento que hace una diferencia incluso en tema de tranquilidad. En decir, bueno, tengo mi seguro, no voy a ir a pararme al Seguro Social o al ISSSTE y esperar 1000 horas. Tengo el seguro, me voy a una clínica, ahí me van a atender y pues por lo menos yo sé exactamente qué es lo que voy a pagar. Eso creo que es una parte, y saber que tienes todo cubierto, es una parte también en tema de tu paz financiera, ¿no? Y algo que yo he aprendido a lo largo del tiempo, incluso cuando trabajaba de Godín, que llevaba esta parte de seguro de gastos médicos, la mayoría del estrés es a nivel financiero, o sea, el estrés de una persona, el empleado o es independiente, hace que te enfermes más y más y más y más. Entonces, esto que dice el límite de, pues es que yo estoy sana y no me va a pasar nada y entonces no lo quiero ocupar, pues no, pero si tú dejas de pagar tu seguro, no sé qué sucede, es que aparte como que la psicología llama y entonces cuando cortas tu seguro es cuando te pasa. O en ese... Sí, o sea, hay muchas personas que dicen, me quedé sin trabajo, voy a cancelar mi seguro. ¿Por? Sería lo último que tendrías que hacer, porque entiendo que recortes gastos, pero deja de salir, ¿no? Cancela un poco y todos los viajes, empieza a reducir no dimensionan, que es cuando más tienen que protegerse. O sea, creo que todos conocemos algunos casos, ¿no? De alguien que a lo mejor le iba no tan bien económicamente y dijo, bueno, voy a dejar de pagar mi seguro, y de repente, ¡zas!, ¿no? Que si
que el diagnóstico, el accidente, que si el embarazo, que si el no sé qué, y entonces, ¿qué haces? Y es que Ok. más, cuando dejas de percibir ingresos, el estrés empieza. Y entonces el estrés genera enfermedad. Por ende, o sea, es un sistema Eso es ya médico, del- sí, claro. de Oye. un sistema médico. Sí, claro. A ver, Gina. Son como preguntas aleatorias porque No creas que es gastos examen. médicos- Ay, qué no, miedo. pero No venía preparada. gastos médicos Y te es un saco mi tema muy, acordeón, muy güey. amplio. Entonces aquí como Claro. que poquito de todo para que ustedes que nos ven puedan tener mínimo la embarradita de todo. ¿Cuáles crees que sean los básicos que yo necesito saber si voy a contratar un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, ya lo platicamos un poquito, la suma asegurada, ¿no? Ujú, ujú, De repente no sabemos, nos sale más barato. Yo tuve un cliente, lo voy a poner como ejemplo, donde su póliza tenía 2 millones de suma asegurada. ujú. Y le estaba saliendo en 100,000 y cacho porque ya eran personas un poquito más grandes. Lo mismo, el mismo costo tuvo en otra aseguradora, pero por 170 millones de suma asegurada, ¿sabes? Entonces, esa Una pequeña diferencia abismal. O sea, abismal, ¿no? Suma asegurada. El costo es exactamente el mismo, pero la suma asegurada es muchísimo más elevada. La segunda, evidentemente, lo que les decía, el deducible. ¿Desde dónde puedo yo empezar a pagar? Y el peor es nada, que decía Leli, es siempre va a haber más fácil conseguir a 10 personas que te presten 10,000 pesos y cubras el deducible de 100,000, Ujú. que miles de personas que te presten 3 millones, 5 millones, 10 millones o una Sí, suma claro. increíble, ¿no? Entonces, ese es el otro. Y deducible, según. Ajá, Ajá. gama hospitalaria, ¿Qué ¿no? es eso? ¿Qué hospital? ¿Qué hospitales voy a poder tener acceso? Y la otra, si no tengo esa gama hospitalaria, ¿me limita a no entrar a algún hospital? O Ok. sea, saber qué consecuencias tiene que yo decida irme a atender a un hospital de gama alta o de más alta a la que contraté, Ujú. pero que sí tengo el acceso. Yo siempre se los digo a mis clientes, no es que no puedas, va a haber una consecuencia, pero puedes. Y además, si es emergencia o es urgencia médica y es el primero que está ahí se elimina esa restricción. Depende de la aseguradora. Depende de la aseguradora, pero justamente tienes que conocer tu seguro, ¿no? Sí, claro. Y los beneficios que te da, como hablábamos, psicólogo, nutriólogo, dentista. Esos 4 son mis etcétera. básicos. No, y aparte Perfectísimo. también el tema de cambiarse no es tan fácil, ¿no? Porque si ya tienes un antecedente y estás en Pero una dime qué es aseguradora, eso. O sea, si yo hoy me sale con una aseguradora, como dice Gina, que te sale más 100,000. barato, pero tú ya tienes un siniestro, ya tienes una enfermedad que cubriste con esa aseguradora, no te puedes cambiar. O sea, vas a tener que ¿Pero seguir por qué? cambiando. Si yo me quiero cambiar y digo por Porque mis la otra tanates. porque entra la parte de Preexistencia. persistencia. Preexistencia, Ah, claro. No me ya regañes. entendí. No, más bien quiero Dime entender. cómo se llama. Quiero entender, ¿no? O sea, quiero entender que Es no es porque yo me quiera cambiar, sino porque si hay algo detrás, no puedo. Sí, mira, la verdad es que creo que este tipo de detalles normalmente se tienen que tratar, o sea, la importancia básica es pregunta, si tienes un seguro de gastos médicos mayores de empresarial, pregunta qué es cada cosa, pregúntale a la persona que está en recursos humanos y que lleva el gastos médicos mayores, esta persona debe de saber, si no, él tiene que tener un contacto. Y si tú tienes tu seguro, vas a contratar un seguro, tienes que preguntar, ¿no? O sea, no exactamente aquí vamos a decir, significa esto y otro, no, más bien pregunta qué es el deducible, qué es el coaseguro, qué es la suma asegurada, para que anoten. Pero si tú crees que son los Este, básicos que necesito para contratar un La seguro. preexistencia. Es que no es para contratar, es que es lo que tienes que saber antes de contratar. Lo que Ok. tienes que saber para saber cómo Decidir. decidir por cuál te vas a ir, si te conviene cambiarte o no, Ujú. ¿no? Porque no es como, ay, pues aquí me sale más barato y me voy a cambiar. No, hay consecuencias y el asesor te tiene que decir si a ti te conviene cambiarte o no y por qué, Claro. ¿no? Entonces, pero pues eso, o sea, si nos ampliáramos a qué decir, ay, la suma ¿Tú qué le segura es esto, no agregarías? sé ¿Tú qué, qué le agregarías de mí? no terminamos. Yo creo que es importante entender que este es un podcast y que entonces si tú necesitas más información, si te Claro. interesa, si tienes una Más póliza y no detallado. sabes cómo funciona, si a lo mejor dices, creo que sí tengo en mi trabajo y no sé qué, es importante que investigues, que revises tu revises, póliza. que te acerques a recursos humanos, a quien maneja la póliza en tu trabajo, o si de repente dices, yo contraté una pero no tengo ni idea y ya no sé dónde quedó mi asesor, que busques a alguien y que le digas, explícame.
Claro. Explícame Exacto. porque de nada sirve que tengas una póliza si no sabes cómo funciona, de nada sirve que tengas una póliza si a lo mejor tú dices sí está, pero no está pagada y ¿O qué entonces ya no está coberturas tiene? vigente, Claro. ¿no? Entonces es importante que sepas que, digo, aquí tocamos algunos temas en específico, pero como bien dice Aleli, necesitas acercarte con alguien que te explique. Y si tu asesor te dice, no, pues quién sabe, no, pues no sé, ve con otro, ¿no? O sea, hay mucha gente, lastimosamente en este medio, que entra como para vender y no asesorar. Entonces es Exacto. importante que a lo mejor si te dicen, te sale más barato, lo barato sale caro, ¿no? Entonces revisa, sí, ¿por qué? ¿No? Yo siempre les digo a mis clientes o a los que estamos en este proceso de revisar opciones médicas, si quieres comparar, comparemos con otras 2, 3, máximo 3, porque después ya 80 cotizaciones dan está testigos. cañón, saben ni ¿no? cuál. Pero no nada más es, me sale más barato, es que te incluye, que no, porque hay veces que dices, me sale más barato, pero mi suma asegurada es mínima y entonces va ahí cuando lo necesites ocupar, o el deducible es impagable y entonces va ahí cuando lo necesites ocupar, ¿no? Entonces es importante que no nada más nos vayamos por el precio, porque todos lo sabemos, lo barato sale caro, ¿no? Y en esa cuestión creo que es bien importante entender que a mí luego me dicen, no, pues yo tengo seguro, ya me van a pagar todo. No, hay participaciones que como asegurados tenemos. El deducible, que es la primera cantidad que yo voy a pagar dentro de la factura, y un coaseguro, que es un porcentaje de la factura total que voy a pagar. Y Que va a tengo que pagar la saber aseguradora. si ese coaseguro tiene un tope o no, porque no es lo mismo pagar 10% de 80 millones que a ver de dónde lo sacas, que a pagar 10% con un tope de X cantidad. Claro. Entonces es importante que cuando tú tienes tu seguro de gastos médicos mayores tengas clara la suma que vas a terminar pagando en el peor de los casos, que es Claro. tu deducible y el tope de tu coaseguro. Y que eso lo tengas en tu fondo de emergencia, Eso fondo de iba, tranquilidad, eso porque de iba. nada sirve que digas, sí necesito pagar 100,000 pesos. Tengo 3. ¿Cómo le hacemos, Sí, no? sí, sí. Sí, Y yo claro. como agregando un poquito a esto, podría decirles que la póliza de gastos médicos mayores es un traje a la medida, ¿no? Cada uno tiene necesidades diferentes, por lo tanto necesita una póliza diferente. Y también que tengamos en cuenta el tiempo de espera. Aquí hubo una respuesta que al principio me sorprendió mucho, es sí tenía la protección, pero no había cumplido con ese tiempo de espera. Hay que tener claro que la aseguradora desde el primer día te paga los accidentes, pero las enfermedades tienen cierto tiempo para que sean cubiertas, ¿no? Incluso si te quieres embarazar, también aplica un tiempo de espera, no te cubre ya embarazada. Hay muchas, muchas cosas que justamente como dicen, coincidimos todas, necesitas revisarlo con un asesor. Y ahora va la pregunta buena que de repente es donde todo mundo nos perdemos. Mitos y realidades sobre un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué mito podrías dar? Uno y una realidad. Pues creo que ese mito de ya tengo y ya no tengo que pagar nada. O sea, Ok. como esta idea de, no, yo ya lo pagué, ya no me toca pagar nada. No, mijo, o sea, sí hay una corresponsabilidad en este proceso, ¿no? Y es importante tenerlo claro. Y realidad, pues que los seguros sí pagan. O sea, y si no, creo que todas aquí tenemos casos y facturas y cartas de aceptación y cirugías y casos, no sé, no quiero decir como casos de éxito, pero digamos como estas situaciones donde efectivamente el seguro pagó, ¿no? También hay casos, y seguramente digo, hoy en día hay un montón de cosas en redes sociales, que si los seguros, que si no sé qué, que si la mafia. Hay que entender que en este tema médico estamos los asegurados, las aseguradoras, los hospitales y los médicos, y todos estamos involucrados, todos tenemos responsabilidades y todos tenemos pues beneficios al contratarlo. Entonces es importante acercarnos a un asesor, a un buen asesor, y saber ocupar nuestro seguro. Mito y realidad de algo de gastos médicos. Ok, en el mito, pues igual lo que decíamos, me paga desde el primer peso, o esta parte de me va a cubrir todo en cualquier momento, ¿no? De repente es como mucho esta confusión que tienen, y la suma asegurada definitivamente. Pero regresamos a la parte de conoce tu seguro y asesórate correctamente, porque de ahí parte todo. Y realidad, pues yo creo que al final es un instrumento financiero que sí o sí todos tendríamos que buscar la forma de tenerlo a nuestras posibilidades, pero tenerlo. Ok. ¿Tú? Y el mito que yo daría es, yo he escuchado justamente las aseguradoras nunca pagan o no pagan, ¿no? Hablando de gastos médicos mayores. Y la realidad es que las aseguradoras sí pagan, el problema radica a veces en los hospitales, radican en cómo llenan las solicitudes. ¿Qué dijo el Médico. No, bueno, el médico, y qué dijo el asegurado
cuando llena la solicitud. Ese es Porque justo puntazo. nosotros como asesores decimos, dime todas tus enfermedades. Y Así entonces resulta que dice, no, tenía diabetes y no sabía, ¿no? Y entonces la aseguradora no paga cuando hay una, ¿cómo se dice? Preexistencia. No, se llama inexistencia de, de datos. Falsedad. Falsedad. Ajá, o sea, que no dices que Digo, una cosa es que no sabía, porque si tal vez la tenía y sí no sabía, y entonces ahí sí no es sí, una ahí sí falsa cubre. declaración, ahí simplemente no sabía. Pero esa es otra. Pero- Imagínate que yo te digo, dime todo lo que tienes y tú, no, pues no tengo Es nada. que ahí Y les llegas va. al médico y automáticamente dices, no, tengo diabetes desde hace 8 años y tomo tal. Güey, Contexto, claro. contexto. Cuando ustedes contratan un seguro de gastos médicos mayores, el asesor les dice, vamos a llenar un cuestionario médico donde te hace ciertas preguntas. Aquí el mito podría ser, me reservo, o más bien, no sé qué sería, pero muchas veces las Miento. personas... miento, o sea, más bien no le digo Omito. al asesor, no le digo al asesor Todo. lo que tengo Porque me va a salir más caro. no, porque no me va a cubrir. ¿sabes? Ándale, Esa es pasa, otra. O sea, esa es antes, creo que ahora ya no tanto, no sé, pero antes estaba este mito de tú no digas y contrata tu seguro. O sea, si ya te diagnosticaron algo, no digas, contrata tu seguro, espérate un par de mesecillos y dices, ay, ya tengo esto. Surgió, ¿no? Y de ahí viene esta parte, ¿no? Sí, entonces los seguros dicen, no pagan. los seguros no pagan. Pues sí, no te pagó porque tú tenías Diabetes. gastritis y resulta ser que no lo pusiste ahí, te has hecho miles de estudios con ese, diciendo así, güey, tienes gastritis, ¿no? Claro. Esa es por una. La otra es, el hospital, una realidad que me he encontrado y eso por incluso la parte de experiencia de Gaby, es que si tú llegas a un hospital o un consultorio, la verdad es que los hospitales se encajas cuando tienen seguro de gastos médicos mayores. Te Inflan dicen, sus costos. ok, la cirugía te sale en 50,000 pesos, ¿no? ¿Tienes seguro? Sí. No, te salen 150,000. Sí, claro. Entonces dices, no manches, o sea, me va a salir más caro, Más caro. si tengo el seguro que si no lo tengo. Entonces, viene esta parte de, le echan la culpa a las aseguradoras cuando en realidad es todo un sistema. La aseguradora, el hospital, el doctor y la persona que lo está contratando. Entonces, tiene que Claro. haber una sinergia para decir, ok, ya, sí, los seguros de gastos médicos sí pagan, a veces nos cuesta un poco de trabajo. Nosotros como asesores tenemos esa chama de estar metiendo solicitudes y me rechazaron, pues órale otra vez, y me pidieron, pues vas de nuevo, y esa yo me es tardo. otra. O sea, no es como Sí. que tú digas, me van a operar mañana. Cúbreme. Hay que hacer todo un proceso, hay que decirle por qué, cuál es el diagnóstico, o sea, Reembolsos. es bien importante que haya haya una comunicación entre el asegurado, el médico y el asesor, porque de repente conmigo llegan y, es que desde hace 2 años tengo tal cosa y me tienen que operar ya urgente. ¿Y por qué yo no sabía? Sí. No, y luego hay médicos. Aquí, regresando a la parte de que todo es un sistema, yo tengo un caso, justo iniciando la carrera, una amiga, clienta, me contrató el seguro de gastos médicos justamente porque no se podía embarazar y bueno, todo este show, ¿no? Yo creo que como a los 2 meses va un doctor y la pregunta primera fue, ¿tienes gastos médicos? Y ella dice, sí. La revisa la doctora y le dice, te va a reventar un quiste mañana, necesitamos operarte ahorita, ¿no? La otra asustada me habla y me dice, oye, me va a cubrir, no sé qué. Evidentemente todavía no le cubría porque regresamos a los tiempos de espera, que eran 2 años. Ella tenía como 6 meses de esto. Y le digo, no, pero, o sea, no puede ser que tú lleves 2, 3 años investigando el tema de embarazarte y que nadie te haya descubierto un quiste que te va a punto de reventar reventar. mañana, ¿no? Mañana a las 3. Entonces, Exactamente. le digo, yo creo que más bien se quieren como que aprovechar de que tienes gastos médicos, nada más que no te preguntó tu antigüedad, si ya te iba a cubrir eso Sí, o ellos no. ven un cheque en blanco. Claro, entonces le digo, no, o sea, búscate una segunda opinión y aparte es como que todo el perfil se daba para que ella pudiera hacer esto, ¿no? Porque el esposo trabaja en barcos en Mérida, entonces ella prácticamente vive sola ahí, ¿no? Entonces imagínate, o sea, chavita, queriéndose ¿Sola? embarazar, Y asustada. sola, y, o sea, obviamente era una víctima perfecta para la meto a quirófano y me cobro los 100,000 pesos de operación, ¿no? Pero los doctores también tienen que saber que hay un tiempo de espera, que hay un coaseguro, que hay un deducible, que, o sea, no nada más es me cobro la factura porque sí. No, y luego los médicos te dicen como de, te lo facturo y lo metes como reembolso. Sí, claro. Hijo. Entonces, o sea, hay unos que dicen, yo siempre he trabajado con aseguradoras, pues no parece.
pues no sabes cómo opera, ¿no? Entonces es bien importante por eso que estés en contacto con tu asesor, que si no tienes asesor te busques uno, por favor, porque al final del día creo que es de los seguros más delicados, importantes y de los que la asesoría sí juega un papel bien importante sí, en claro. toda esta experiencia. Ahí les va un mito y realidad del mundo trabajador, godín, como lo quieran llamar. Ya tengo en mi trabajo y no lo necesito. Ese es un súper mito porque número uno, ya te lo dan como prestación. Es tal cual una prestación. En el momento que tú dejes de laborar, se va tu antigüedad, ¿no? Que el tiempo de espera que decíamos para cubrir ciertas enfermedades. No sabes qué suma asegurada lo tienes. La suma asegurada puede ser de 600,000 pesos hasta de 10, 20, 30, 100 millones de pesos. Tú no la sabes. Siniestros abiertos. Exactamente, ¿no? Entonces existen muchas cosas. No quiere decir que porque tengas uno empresarial no necesites uno individual o un complemento. Estos complementos a veces lo que hacen es seguir conservando tu antigüedad y aumentar tu suma asegurada. Ya quedamos que la suma asegurada es este monto que te cubren. Ese creo que a mí me ha tocado mucho. Con los que tengo yo tengo muchos hombres ingenieros, son mis clientes, la mayoría de mis clientes, y me dicen, no, es que ya me lo da el trabajo. Yo tengo seguro de gastos médicos y también tengo seguro social, ¿no? Porque las prestaciones de ley ya no lo necesito. Y pues están... Pues es yo una ahorita estoy realidad justamente cercana. en un caso así, que es una chica que está por salir de trabajo, trae prestación de gastos médicos y cotizamos ya en un individual, ¿no? Para que ella Porque lo ya se tenga, sale. veintitantos mil pesos. Y me dijo, déjame lo cotizo con la conversión garantizada del seguro que pues traigo de oficina. Le digo, realmente suma asegurada no es mala, traes buena Contexto, cobertura. cuando tienes un seguro colectivo, o sea, de tu empresa, hay algunos que te dan la opción de cuando te sales, agarrar como ese colectivo y hacerlo individual. Ujú. Es eso la conversión garantizada. Garantizada, exactamente. Y entonces, al cotizarlo, se le fue a casi 50,000 Es pesos, carísimo. 49,000 pesos, utilizar su conversión garantizada y sin poder mover, porque utilizar una conversión garantizada es que el seguro se va como lo tenías a nivel colectivo. Ujú, ujú. Entonces, si traes padecimientos, si traes o se abre inmediato algo, así se va a quedar tu seguro. Entonces, por eso insistimos en la parte de conoce y asesórate, porque no es tan fácil esta parte, ¿no? Y un caso rapidísimo ya para ir cerrando este tema, un amigo, y siempre te quemo, amigo, pero perdón. Tú sabes quién eres. Sí, tú sabes. Él justamente en mis inicios fue de los primeros de, oye, ¿sabes qué? Pues convierte tu colectiva a un individual, una extensión, no sé qué. Cotizamos, hace cosa que estaba 2,500. Me dice, vamos a dejarlo para la que sigue, ¿no? Para esto sí contrató todo, ¿no? Tiene seguro de vida, tiene ahorro, todo, pero esa como que me dijo, Le dudó, le me dudó. cubre el colectivo, vamos a dejarla ahí. No creo que me corran. Sí, no creo que me corra. Pasa un año y tiene piedras de vesícula. Y entonces lo opera todo y me dice, ¿sabes qué? Vamos a ver, mételo. Lo meto, evidentemente su colectivo pues presentó que tenía esto, entonces ya cuando lo meto, pues sale que toda esta parte estaba ya sin cobertura, todo lo de las piedras de vesícula, ¿no? Y entonces me dice, no, ¿sabes qué? Pues no, ya no me va a cubrir lo que a mí me interesa, entonces mejor no, ¿no? Y ahí todavía salía como en 3,000 pesos la extensión. Y al año, ¿no? Me habla, me dice, amiga, mételo como sea y lo que cueste. Le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Me dice, no, o sea, nada grave, pero, o sea, como que acaba de tener un ataque como de ansiedad. Y entonces en urgencias le dijeron, es que esto te puede desprender, Y pues ahorita no pasó a mayores, pero puede venir cosas, ¿no? Entonces le digo, bueno, entonces me dice, ya, ahorita, como sea lo que cueste y lo que me cubra, pero sí lo quiero, ¿no? Entonces digo, qué necesidad de haber esperado tanto y pasado tanto tiempo para tomar esa Y decisión. que eran 2,500 Sí, pesos. claro, y que sí compró otras pólizas. Y que sí tenía la posibilidad. Exacto, más fuertes, donde tal vez podría haber dicho, le bajamos un poco acá y la compro, ¿no? Y lo decide. Y ahí regresamos a la parte de decidir, ¿no? Entonces, bueno, así ejemplos podríamos tener miles de todo lo que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido, pero bueno, regresamos al único punto de si tienen la posibilidad, ténganlo. A ver. Y Consejo, ok. conozcan, evidentemente,
busquen asesoría correcta. Como decía bien Limi, si no te puede dar 2, 3 opciones, es que te está vendiendo lo único que tiene. Entonces, búscate a alguien que te dé otra opción y otra opción para que tú puedas comparar. Chicas. ¿Consejo? Sí, consejo. Consejo Ya se financiero. siguió Gina, pero No, dime. pues creo que eso, o sea, aprende a ocupar lo que ya tienes. Si tienes la posibilidad, realmente hazlo. Para mujeres, quien se quiera embarazar, ¿no? Ese tipo de cosas también tienen tiempos de espera. A mí se me hace bien importante que entendamos que cualquier cosa que ya tengas no se te va a cubrir. Entonces, si tú me hablas hoy y me dices, me urge un seguro de gastos médicos mayores, ya no te va a servir. Ya no, o sea, cuando es urgencia ya no, porque ya estás en la puerta del hospital y quieres que entre, no, así no funciona. Entonces, con tiempo, con salud y pues eso, o sea, acércate a alguien que realmente te pueda resolver todas tus dudas, que te pueda dar ejemplos, que te diga, va a funcionar así, 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 y que esté para ti en esos momentos, porque de nada sirve que necesites a tu asesor y te diga como de... Sí, o los que contratan en tienda departamental o en también. cajero automático, ¿no? O sea, ¿a quién le vas a hablar? O sea, el cajero de Liverpool o el cajero automático que le diste sí, no te va a ayudar. Exacto. Yo ya lo dije. Yo consejo, te decía que un consejo. O sea, yo le había dicho y él le había comentado busca un asesor que te explique Ah, la bien, FIAPA. lo mismo, Sí, ok. claro. Búscanos a nosotras. Sí, Yo como Claro, sí. consejo te podría dar en busca información, ¿no? O sea, sí, más allá de la información, un asesor y todo, también sé consciente. Ya tienes la información, si ya nos ves, ya nos sigues en redes sociales, sabrás que nosotros lo tenemos como un producto de venta, pero más allá de eso es hacer conciencia, porque sabemos que podemos llegar a las personas correctas en el momento correcto. No para todos es el momento correcto en estos casos. Algunos tienen desidia de comenzar, algunos no les interesa, pero queremos llegar a esas personas correctas en el momento correcto. Ayúdanos a compartir. Ese es mi consejo. Ayúdanos a compartir esta información para que podamos llegar a más gente y ir haciendo un cambio y haciendo conciencia. Este fue un capítulo más de Las Carteras no mienten. Nos despedimos. ¿De aquel lado? Limi Albarrán, me encuentran en redes como Limitless. Aleli Gallardo, Aleli-Gallardo. Ana García de León y me encuentran en redes sociales como Ana García de León, _finanzas. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Yo soy Mar Vázquez y me encuentran como Mar Vázquez Finanzas. Nos vemos hasta el próximo episodio. Bye. Bye. Síganos en Las Carteras No Mienten.